10 de la mañana en punto, abrimos la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. Nos va a hablar de violencia, pero conceptos que muchas veces se entreveran, se confunden, y por eso, a partir de este momento, vamos a hablar de la diferencia entre la violencia, la ira, la agresividad, la irritabilidad. Buenos días, Álvaro. La tolerancia, la frustración, ¿cómo andan? Rapidito. Son todas cosas distintas. Tengo tantas preguntas para hacerte en torno a este tema. Bueno, a ver. No te voy a tirar un termo por la cabeza, pero... Bueno, yo para ilustrar la columna ponía una viñeta del genial Quino, en donde Manolito es amenazado con una zapatilla. Y Manolito a eso le llamaba el método audiovisual, en donde supuestamente se le ponía límites amenazándolo con violencia. O sea, algo que no funciona. La violencia pretendemos educarla con violencia. En realidad la reproducimos. Pero esto tiene que ver con los errores frecuentes que cometemos al educar, incluso al hablar del tema. La violencia en realidad es una agresividad natural que todos tenemos de alguna manera, como especie, como seres humanos, innata. Somos una especie que tiene eso en nuestro ADN, en nuestro ser mamíferos superiores que atacan, que se defienden, que somos carnívoros y que tenemos un desarrollo que la historia, la antropología no nos puede permitir mentirnos a nosotros mismos, que somos palomitas de la paz, y como alguna gente cree, la violencia sería una especie de patología o de enfermedad. No lo es. Es una, digamos, un mal entrenamiento, una mala canalización de la agresividad natural con la que venimos. ¿Todo parte desde la educación, desde que somos niños? La ira, la frustración, la violencia, la agresividad. La ira es una emoción, una señal que me dice que algo no lo aguanto, no lo tolero, me frustra. La frustración es una emoción básica que viene instalada en nosotros. Cuando nos frustramos podemos llorar, podemos patalear, podemos pegar. Somos niños chicos, todavía no sabemos manejar esas señales del organismo. ¿Quién nos va a entrenar para eso? El entorno que nos rodea. Los adultos, referentes, los maestros, las autoridades nos ponen límites, y como nos tenemos que insertar en grupos y tenemos que convivir en mayor o menor grado en la cultura que estemos, esas emociones van a ser canalizadas de una manera más o menos correcta. ¿El manejo de la frustración es fundamental para todo lo que puede venir después? Sí, claro. Sí, pero ¿y cómo se trabaja? Porque... para empezar, asumiendo que cuando nos frustramos podemos reaccionar mal. O sea, ¿podemos decir que la frustración es como el origen de esa cadena de emociones que... Es la emoción más básica que nos encontramos en un bebé pequeño. Hay, podríamos decir, una polaridad: satisfacción, frustración. Después, en la satisfacción, si empezamos a afinar, está la felicidad, la alegría, el placer. En la parte de la frustración, en el otro polo, el enojo, la depresión, la angustia, el sentirme mal conmigo mismo, la culpa. A medida que vamos afinando, que nuestro sistema nervioso va madurando, vamos encontrando más matices, pero la polaridad básica con la que venimos, el equipo básico recién instalado, es satisfacción, frustración. Y la violencia, la tenemos venimos con ella, vos lo decías, ¿no? La violencia, yo creo que hay que definirla... ¿Se puede educar para no ser violento? Sí, claro. La violencia creo que hay que definirla como el mal aprendizaje, el mal uso, la canalización inadecuada, antisocial, que nos lastima, que nos aliena de la natural agresividad. Es el mal entrenamiento, la mala canalización o esa agresividad que se transforma en algo que le hace mal a los demás y nos hace mal a nosotros mismos. O sea, ¿no es que nacemos más o menos violentos? Nacemos ¿Todos arrancamos desde el mismo nivel? Nacemos agresivos, nacemos con miedo, nacemos con frustraciones que las vamos a tener que enfrentar. Podemos aprenderlo mejor o peor, o no aprender nada en absoluto. Cuando los adultos confunden estas cosas, por ahí las propias reacciones de los adultos son las que generan la ira y la violencia. Como el papá de Manolito, ejerciendo violencia sobre el niño que aprende que hay que ejercer violencia, no aprende a dominarse, en todo caso. El insertarnos en grupo, el crecer juntos, el ir pasando de los grupos referentes de adultos, las familias, los grupos educativos, los grupos de amigos, nos hacen aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que ahí abrimos otro gran capítulo que como por ahí con más tiempo podemos
hacer ejemplos de lo que las distintas sociedades entienden que está bien o que está mal en el uso de la violencia. Porque hay, por ejemplo, sociedades que admiten determinados tipos de violencia que por ahí en nuestra sociedad es inadmisible. Por ejemplo, la violencia contra los animales o la violencia contra una minoría o contra uno más débil, etcétera. Hasta penas en los códigos legales que son extremadamente violentas. A nosotros nos sorprenden, pero en algunas culturas parecen naturales. O sea, la cultura y la educación tienen que enseñarnos qué está bien y qué está mal. Y lo que está bien y lo que está mal lo va a decir cada cultura, cada sociedad. Acá hay muchos padres, seguramente madres, abuelas y abuelos, tíos que nos pueden estar mirando. Sobre todo cuando hay pequeños en la familia, ¿no? Y sobre todo cuando hay nietos. Me parece que ahí se da como también una cuestión de cómo educa el padre, qué beneficios le dan esos abuelos o qué permisos se dan. ¿Cómo se maneja eso dentro de un núcleo familiar, por ejemplo? Mira, antes de tratar de educar... pobrecito, él, que no, que sí, que bueno, que no. Sí, disculpamos y hasta alentamos conductas violentas haciendo eso. Pero yo diría lo que más es preocupante es que esa misma persona que hace el discurso de la no violencia, no le pegues a fulanito, o no digas malas palabras, o no insultes, después ese adulto referente, él tiene esas conductas. Entonces, no podemos educar haciendo lo contrario de lo que predicamos. Siempre... Claro, yo por ser adulto puedo hacerlo y vos que sos niño Exactamente. Yo pongo el ejemplo de ese papá que va al estadio y que después de que le dijo a su hijo que no había que decir malas palabras, no decir cosas agresivas, no amenazar de muerte al otro, hace un cantito y se comporta como un barra brava que insulta y le amenaza de muerte a los del cuadro rival. Entonces, es una contradicción completa de supuestamente lo que estamos queriendo educar. Tratemos de ser coherentes, tratemos de ser consistentes. Como cultura, como adultos, los chicos nos miran, los más chiquitos nos miran, y para nosotros la verdad es lo que ven en nuestras conductas. Sí, ahí creo que todos llamar una responsabilidad social, ¿no? Absolutamente. El ejemplo del fútbol es típico, por más que uno que lleva al niño no diga esas cosas, lo escucha alrededor, de los adultos que están alrededor, aunque no sean sus padres. Exactamente. La educación bien entendida empieza por nosotros. Siempre nos estamos enojando con algún adolescente que se pasa de la raya, que tiene un consumo problemático, que es violento, o con un niño que pega, que esto, que lo otro. Nosotros somos el modelo de esas conductas. La agresividad natural viene a ser educada para que no se transforme en violencia. Pero los educadores, el dique, los moduladores de esa agresividad natural, de esa ira, de esos impulsos que naturalmente todos sentimos, los educadores, los moduladores, los que abrimos la canilla, los que la cerramos, y sobre todo, somos el ejemplo del manejo de eso, somos los adultos. Si somos un buen ejemplo, nos va a ir muy bien, realmente muy bien. Si somos un ejemplo contradictorio o un mal ejemplo, si no vemos cuánto de violentos tenemos, cuánto de inadecuados, de insultos, de agresiones practicamos, si no lo vemos, bueno, no podemos ser esos buenos educadores. Todo un tema, polémico, y sobre todo cuando está la responsabilidad de educar a los que vienen. El tema está sobre la mesa y es bienvenido que se lo plantee. Pero yo diría, hay que entrar a un lugar, yo diría protegido, difícil de entrar, que es el seno de las familias. Porque ahí está la génesis de las conductas violentas. En el seno de la familia es decisivo lo que ven en los adultos referentes a los chiquilines. Gracias, Álvaro. Chiquilines.